mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes 2 de agosto. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Hermanos, hoy es viernes penitencial, debemos hacer ayuno, mis hermanos, acercarnos más al corazón de nuestro Señor Jesucristo para tener fe. Porque si ustedes escuchan esta lectura que nos ha presentado a nosotros la liturgia para este viernes 2 de agosto, es un poco doloroso, porque dice la palabra del Señor que Él visita a Nazaret, la tierra donde se crió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta visita para Jesús fue una visita dolorosa, porque a pesar de que el pueblo lo conocía, pero no aceptaba su mensaje, no tenían fe, y por no tener fe, dice el mismo Evangelio, el Señor no pudo hacer allí muchos milagros. Por esta razón, nosotros que somos familia de Dios, nosotros que hemos sido escogidos como sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido, nosotros debemos creer en Él y permitir al Señor que haga su obra grande y maravillosa en nuestra vida. Pero centrémonos un poco en la lectura que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Ustedes saben que hemos estado meditando el capítulo número 13 de este mismo Evangelio, donde encontramos 7 parábolas, de las cuales 2 parábolas tienen explicación, la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña. Hoy precisamente hemos llegado al final de este capítulo número 13, donde inicia la sección narrativa y habla acerca de la iglesia, la primicia del reino de los cielos. Y vea qué interesante esto, que esta sección narrativa, esta primicia del reino de los cielos, inicia con la visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret. Algunos escritores bíblicos dicen que el Señor Jesucristo visitó Nazaret por 2 o 3 ocasiones. Sin embargo, aquí vemos narrada una visita muy dolorosa de parte de nuestro Señor, porque a pesar de que las personas sabían que Él era uno de ellos, pero no querían acoger esta palabra poderosa que venía de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 53, y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? Qué interesante esto. El Señor Jesucristo, ¿dónde nace? Nace en Belén, en la gruta de Belén. ¿Y en dónde se cría nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Nazaret, porque su mamá, la Santísima y la Purísima Virgen María, era de allí, de Nazaret. Después de que el Señor Jesús inicia su vida pública, va a poner su sede en Cafarnaún, que era la casa donde vivía Pedro, donde
estaba la casa donde el Señor va y sana a la suegra de Pedro. El Señor Jesucristo, que hace su acción pastoral en Cafarnaún, que es un pueblo que queda a orillas del lago de Tiberíades, o también conocido como el mar de Galilea, el Señor allí hace unos milagros grandísimos. El Señor todos los días sana, todos los días las multitudes van detrás del Señor. Alrededor de este lago, el Señor Jesucristo hace grandes maravillas, grandes ciudades reciben la misericordia y la obra del Señor. De hecho, el Señor Jesucristo se queja en algunas ocasiones. Un ejemplo, en San Mateo capítulo 11, versículo 21 dice: ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, que eran dos ciudades que estaban cerca de Cafarnaún. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestido de penitencia y de ceniza se habrían convertido. Y más adelante, en el 23 dice: y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Vea qué interesante esto. El Señor nombra 3 ciudades: Corazín, el Señor nombra Betsaida, el Señor nombra Cafarnaún, y el Señor dice que en esas ciudades había realizado grandes milagros. Y compara con otras ciudades paganas, compara con Tiro y con Sidón, compara con Sodoma, con Gomorra, que eran ciudades totalmente paganas. Pero el mismo Señor dice: si ustedes o en estas ciudades se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en medio de ustedes, hasta el día de hoy subsistiría Sodoma, Gomorra, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se hubiesen convertido. Sin embargo, no se convirtieron. Entonces el Señor Jesús, después de hacer esta acción pastoral en esta ciudad llamada Cafarnaún, el Señor va de visita a su tierra, llega a Nazaret. Y el Señor Jesús, al llegar a Nazaret, entra, como lo tenía costumbre, el día sábado a enseñar a las sinagogas. Eso es algo que hay que resaltar y rescatar, de que en la época de Jesús las personas también tenían palabra, tenían voto, tenían voz, porque a pesar de que el Señor estaba fuera de su misma ciudad, cuando llegó a su ciudad, cuando llegó a Nazaret, a la ciudad donde él se había criado, le permitieron entrar a la sinagoga. Tal vez él no era el encargado, el rector de esta sinagoga, sin embargo, tenía palabra al interior de su pueblo. El Señor llega a su patria, les enseña en la sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esta sabiduría y esos milagros? Esa sabiduría, ¿cuál sabiduría? Si ustedes leen conmigo el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, el pueblo se pregunta lo mismo. Dice el versículo 21, pero esta vez en Cafarnaún. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Aquellos que tenían la autorización. Y el Señor dice: este pueblo, enseña con autoridad, con un poder diferente. Hechos 10:38, como Dios ungió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con poder, y como éste pasó haciendo el bien. El Señor tenía el poder, la unción por parte de Dios Padre, había sido ungido por el poder del Espíritu para salir a hacer el bien. Entonces se preguntan algunos teólogos: ¿quién unge? Se responden: el Padre. ¿A quién unge? Al Hijo. ¿Y con qué lo unge? Con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad presente. El Señor llega a esta sinagoga de Nazaret. El Señor empieza a enseñar con una sabiduría elocuente, con una sabiduría profunda, con una sabiduría divina. Este pueblo reconoce las maravillas. Este pueblo maravillado reconoce que en él hay algo diferente, que aunque lo habían visto crecer, aunque se había criado en medio de ellos, pero reconocen que nuestro Señor es una persona diferente. Sin embargo, no lo aceptan. La Biblia dice:
De tal manera que se decían maravillados. Esa palabra me encanta, maravillado. ¿De dónde le viene a esa sabiduría? Una sabiduría divina. Y estos milagros reconocían el poder de Dios. Sin embargo, vinieron los prejuicios humanos. Porque sabían quién era. Conocían a su mamá, conocían a su familia, que este es un texto que los hermanos cristianos no católicos utilizan para decir que la Virgen María tuvo más hijos. Sin embargo, no habla de los hijos de la Virgen María, hijos de María, sino los hermanos y las hermanas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los hermanos protestantes con argumentos bíblicos van a decir de que estos hermanos de Jesús y estas hermanas de Jesús, el cual nos habla el Evangelio de San Mateo, son hijos e hijas de la Virgen María. Sin embargo, nosotros los católicos también con argumentos bíblicos y argumentos dogmáticos defendemos que la Virgen María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Es uno de los 4 dogmas marianos, recordémoslos: la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, la virginidad perpetua y la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. La Iglesia Católica, bíblicamente y dogmáticamente, siempre defiende de que el único hijo nacido de la Santísima y de la Purísima Virgen María es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esta era la profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14, y de la mujer, y de la señorita, y de la doncella nacerá un hijo, uno solo. El profeta no dice ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, uno solo, un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel. Este mismo versículo lo trae San Mateo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde le da cumplimiento a esta profecía, pero San Mateo no dice la señorita, la doncella, sino que dice la virgen. Y de la virgen nacerá un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, porque la Virgen María es Madre de Dios. Y por ser Madre de Dios es inmaculada, por ser Madre de Dios es virgen antes, durante y después del parto, y por ser Madre de Dios es asunta al cielo por parte de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero centrémonos en la virginidad perpetua. Si la Biblia nos dice a nosotros algo interesante, dice el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Escúcheme muy bien, conocían que nuestro Señor se había criado ahí en Nazaret y que José para ellos era su papá. Sabemos que es el padre adoptivo, el padre putativo, porque en la concepción de la Santísima Virgen María no hubo intervención de varón. Virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. Sin embargo, se preguntan con esos prejuicios humanos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Es decir, conocían a su familia. Y hasta ahí no tenemos ningún problema. De que hayan dicho que era el hijo del carpintero, muchas personas saben y han leído la Biblia, donde San Lucas en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, nos habla a nosotros el diálogo que tiene la Virgen María con el arcángel San Gabriel. Y la Virgen María le dice directamente que, ¿cómo será esto? Pues no he conocido varón, es decir, virgen. Y viene la concepción virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el vientre santo inmaculado de su Santísima Madre. Conocemos quién es su padre adoptivo, su padre putativo. Sabemos quién es su madre biológica, su mamá real, verdadera, la Virgen María, Madre de Jesús, Jesús que es Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, la Teotocos, la Madre de Dios. Sin embargo, aquí hay una expresión bastante interesante. No se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas entre nosotros. Vea qué interesante esto. Y de ahí los protestantes dicen que estas personas que nombran la Sagrada Escritura son hijos de la Santísima Virgen María. Y la respuesta es no. Esta expresión de hermanos hay que ir al griego para entenderla. Hay dos expresiones, adelphos o adelphai. Adelphos, dicen algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, que son los hijos de la misma mamá. Y adelphai son los hermanos de sangre, primos cercanos, porque para los judíos no existe esta palabra de primo hermano, sino que a todos le llaman hermanos. Entonces hay que ir al griego
Y en el griego dicen algunos estudiosos que la raíz que utiliza este hermoso idioma es la raíz que utiliza para hablar de los familiares cercanos, no hijos nacidos de la misma mamá, sino que son hermanos, es decir, de la misma familia, del mismo clan. Están hablando de los familiares cercanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús tenía familiares, hombres, que se llamaban Santiago. Este Santiago llegó a ser uno de los discípulos del Señor. Si usted lee en San Marcos, en el capítulo 3, versículo 20, ustedes van a encontrar que estas personas no creían en Jesús de Nazaret. Ya qué interesante esto. Y se vuelven a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes, esa es la verdadera raíz, parientes, que fueron a hacerse cargo de él, pues decían que estaba fuera de sí. ¿Quiénes eran sus parientes? Aquí vemos que San Mateo nos habla a nosotros más cercano quiénes eran estos parientes. Un hombre llamado Santiago, que según dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, San Pablo llama el hermano del Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante, también encontramos esta expresión de Santiago, el hermano del Señor. Otro llamado José, otro llamado Simón, otro llamado Judas, y sus hermanas no están entre nosotros, es decir, su familia, los familiares cercanos, los hermanos y las hermanas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como estas personas creían que conocían a Jesús, creían que lo habían visto nacer, crecer, ahí jugar con ellos, pues lo vieron como una persona normal, como una persona común, o sencillamente no acogieron el mensaje de Jesús porque dijeron que lo conocían. Entonces se pregunta a esta gente, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Muchas veces, como les repito, su misma familia lo creía fuera de sí. Más Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Dos cosas. Primero, el Señor se lamenta y da una profecía. Dice el Señor que un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. ¿Por qué? Porque él que es un profeta, él que es Dios, no podía, escúcheme muy bien, entrar con este mensaje de salvación que había llevado a otros lugares porque sencillamente no creían en él. Había carecido de prestigio delante de los suyos. El mismo Señor lo dice, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y dice algo supremamente importante que nos enseña a nosotros mucho. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Es decir, para que el Señor obre un milagro en nosotros, necesitamos creer en Él. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice San Marcos capítulo 11, versículo 22, pongan su fe en Dios. Y dice el 23, y yo les aseguro que ustedes le dirán a esta montaña, quítate de aquí, arrójate al mar, y la montaña se moverá si lo creen sin vacilar en su corazón. El Señor Jesús, siempre que iba a hacer un milagro, en alguna persona le preguntaba, ¿crees que te puedo sanar? Era ciego, leproso, paralítico, el que fuera. Le decían, sí, Señor, creo, y el Señor hacía este milagro. Y cuando no encontraba fe en la persona, como el paralítico que estaban bajando, el Señor buscaba la fe en las personas que estaban con él, porque la fe del otro también cuenta. Sin embargo, la Biblia dice que no hizo allí muchos milagros, hizo algunos milagros, y tal vez apoyado en algunas personas, parte de su misma familia, que creían en nuestro Señor Jesucristo, entre ellos la fe de su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Hizo milagros alrededor, pero no hizo muchos por su falta de fe. ¿Por qué? Algunos se preguntarán, Padre, ¿y por qué el Señor no puede hacer milagros por nuestra falta de fe? Sencillamente porque Dios nos creó libres. Y dice San Juan Crisóstomo, cuando el hombre quiere, Dios puede. Si el hombre no quiere, Dios no puede, porque la debilidad de Dios está en la libertad humana. Dios es débil delante de nuestra libertad.
Y si nosotros le decimos a Dios que no, Dios no puede hacer nada en nuestra vida. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, abre la puerta, yo podré entrar y cenaremos juntos, dice el Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos y mis hermanas, hoy acojamos al Señor Jesús, nuestro hermano mayor, en nuestro corazón. Creamos en Él y pidámosle al Señor que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, el Señor pueda hacer milagros y prodigios en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 69, versículos 30 y 31. Pero a mí, desdichado y malherido, tu salvación, oh Dios, me restablecerá. Celebraré con cantos el nombre de Dios, lo ensalzaré dándole gracias. Oremos. Porque has venido a nuestra casa y te hemos rechazado, silenciando a tus profetas y dejando dormir tu palabra en nuestras cenizas. Señor, ten piedad, porque te hemos encerrado en nombres vacíos de alma, sin dejarnos sorprender por la novedad de tu espíritu, de tu palabra y de tu misericordia. Señor, ten piedad. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes 2 de agosto. Debemos hoy abrirle el corazón a Jesús, acogerlo como nuestro hermano mayor, como parte verdaderamente de la familia que somos, porque hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos hijos de Dios en el único Hijo, en su único Hijo, nuestro Señor, y debemos creer en Él para que Él pueda obrar grandes maravillas en nuestra vida a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, de la Virgen María. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Hoy ha sido una edición especial. Estoy viajando para Michigan a un retiro y he decidido venir hasta Boston a visitar a algunos amigos que me han traído a un hermoso santuario nacional que se llama Santuario de la Divina Misericordia. Y he venido hasta esta gruta, la Gruta de Lourdes, y desde aquí he decidido grabar este programa, La Buena Nueva, para todos y cada uno de ustedes. Hermanos, ya que estamos aquí de peregrinos el día de hoy, yo no quiero despedir este programa sin recordarles la gran peregrinación que tenemos el próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Queremos ir a Europa y queremos ir a Tierra Santa. Queremos recorrer 6 países en un solo viaje. Si Dios lo permite, vamos a estar en Portugal visitando a Nuestra Señora de Fátima. Queremos ir hasta Francia a visitar a Nuestra Señora de Lourdes. Queremos ir hasta España a visitar Nuestra Señora de Montserrat. Queremos ir hasta Bosnia y Herzegovina a visitar a la Virgen María, Nuestra Señora de Medjugorje. Queremos ir a Italia a estar en una audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco, y terminar en Israel, caminando con la Virgen María para seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, es el próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Y yo, Padre Bernardo Moncada, voy a acompañarlos como director espiritual. Si alguno de ustedes quiere inscribirse a esta hermosa y gran peregrinación, pueden comunicarse a los siguientes números en los Estados Unidos de Norteamérica. Área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. También les recuerdo la campaña llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y hemos iniciado esta campaña para tratar de recoger el dinero y así grabar esta gran y hermosa película católica. Una película que va a llevar a muchas personas a que acepten a Jesús en su corazón, a que lo reconozcan como su Dios y su Salvador. Si alguno de ustedes quiere unirse a esta campaña, puede ir a la descripción del video y ahí encontrarán la cuenta de Bancolombia, la cuenta de Wells Fargo, el número telefónico de Nequi en Colombia
o el link de PayPal para hacer la donación en línea. O si alguno quiere unirse inmediatamente en este video en vivo, lo puede hacer en este momento. $1 para la evangelización y así grabar una gran película católica. Y recuerden también, hermanos, que estamos buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que a través de la internet nos ayuden a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a todas las naciones. ¿Qué tienen que hacer? Primero, suscribirse al canal, ya que estamos caminando hacia el 1.000.000 de suscriptores. Es muy importante y valiosa su suscripción. Segundo, reproducir el video. Tercero, darle me gusta. Cuarto, compartir el link. Y quinto, recordarles a sus familiares y amigos que hagan lo mismo, que se suscriban al canal, que reproduzcan el video, que le den me gusta, copien el link y lo compartan con sus familiares y con sus amigos. Ahora, mis hermanos, desde ese Santuario Nacional de la Divina Misericordia, aquí en Massachusetts, yo quiero impartir sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, y permanezca para siempre. Amén.